Hola, navegando por esta aplicación te llamó la atención y decidiste escucharnos. Nosotros somos el podcast de medicina interna de los hospitales IMA San Pablo. Me presento. Mi nombre es Pablo Bisonó. Practico medicina desde los últimos 26 años. Mi especialidad, medicina interna. Y te preguntarás, ¿qué realmente es medicina interna? Nosotros los médicos dividimos nuestras especialidades en 4 secciones básicas: el ginecólogo obstetra, el cirujano, el pediatra y el internista. Nosotros como internistas a la vez nos subdividimos en básicamente 12 subespecialidades. La diferencia de este podcast es que vamos a utilizar un lenguaje bien sencillo, sin ningún término difícil, y de esa forma podrás entender claramente cada una de estas condiciones. Gracias por acompañarme en nuestro podcast del Departamento de Medicina Interna de los Hospitales IMA San Pablo. Para mí hoy es un honor que me acompañe uno de quien ha sido mis profesores, ¿verdad?, en las ciencias de medicina interna. Me acompaña el doctor Harry Jiménez, es el director médico de nuestro hospital. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarme, gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo pues al hacerle la invitación, pues quise que pudiésemos hoy discutir un tema que en Puerto Rico, pues su prevalencia es muy alta. El tema de hoy, pues es un tema que le he querido titular de una forma muy sencilla: ¿por qué me dio diabetes? Y entonces ahora yo le voy a dejar al doctor Jani Jiménez que me haga un resumen, ¿verdad?, de los tipos de diabetes y de todas estas cosas que impactan a nuestros pacientes. Adelante, doctor Jiménez. Vamos a comenzar a hablar de por qué es necesario estar discutiendo hoy este tema de diabetes. El problema de diabetes, que es una enfermedad crónica en Puerto Rico, impacta a 1 de cada 6 personas si empezamos de la edad de 18 años hacia arriba. Esto es a lo que te referías anteriormente de la prevalencia, donde la prevalencia en Puerto Rico es un 16.7% comparada a Estados Unidos, que está entre el 9 y el 10. Nosotros tenemos por población muchos más pacientes con diabetes. Esto es aún todavía más importante porque, como sabemos que la población de menos de 30 años ha mermado, la población mayor de 60 años está en aumento progresivo. Y si nosotros tomamos la edad de 65 años, que es un adulto joven, 1 de cada 3 es diabético. Así que por eso es la prevalencia en 16%, eso de 18 hacia arriba, pero de 65 es de 1 a 3, que sería un 33%. La diabetes es la tercera causa de muerte en Puerto Rico. Así que es importante que hoy conversemos sobre esta condición. Preguntabas que qué tipos de diabetes hay. Pues hay 3 tipos principalmente. Está la diabetes tipo 1, que usualmente ocurre en niños, adolescentes, puede estar diagnosticada también en adultos jóvenes y adultos mayores, menos frecuente. Y esta es una diabetes que no hay producción de insulina, o casi o muy poca, la cual hace que el paciente, una vez diagnosticado, desde su comienzo tenga que utilizar insulina para su control. Es importante, pero solamente es el 5% de todos los pacientes diabéticos. Entonces tenemos la diabetes tipo 2. La tipo 2 es la diabetes donde el cuerpo produce insulina, pero no suficiente para controlar el nivel de azúcar, o en cantidades que podrían ser adecuadas, pero que el cuerpo no responde a ella, que es lo que llamamos la resistencia. Y muchas veces pues la unión de las dos, una resistencia a la acción de la insulina y una producción disminuida de insulina, que es el tipo 2. Y este paciente usualmente se presenta en adultos
mayores de 40 años, obesos, pacientes que tienen familiares de diabetes, con el problema de la obesidad como la tenemos ahora, pues también ya unos 10 años hacia acá puede ocurrir en adolescentes que estén sobrepeso o obesos. Pero el mayor impacto es en gente mayor de 40 años y esta por definición pues puede utilizar alternativas de dieta, de comer saludablemente, ejercicio, pastillas y en algún momento insulina, pero no depende de la insulina desde el principio. La tercera diabetes es la diabetes gestacional en mujeres embarazadas que no son diabéticas y después del primer trimestre se convierten en diabetes. Pero nosotros hoy, por cuestión de tiempo, nos vamos a concentrar en la diabetes tipo 2 y aunque puede aplicar a diabetes gestacionaria tipo 1, voy a estar todo el tiempo hablando de tipo 2. Perfecto, perfecto. Y es el 95% de los casos. Perfecto. Cuando lo escuché hablar de la incidencia, es impresionante, ¿verdad? Que en ese primer número que usted mencionó de diabetes tipo 2, de cada 100 en Puerto Rico, 16 son diabéticos, a diferencia de lo que es en Estados Unidos, que de cada 100, 9. O sea, que Puerto Rico tiene una problemática de incidencia y con un impacto de enfermedad y otras enfermedades que vienen asociadas a lo que es la diabetes tipo 2. Bueno, nos vamos a concentrar en diabetes tipo 2, pues es el mayor número de nuestros pacientes. Cierto. ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas primarios? ¿Cómo se presenta clínicamente un paciente con diabetes? El paciente puede tener diabetes sin tener síntomas. Eso es lo que es bien importante. Por eso es que cuando las personas van a su médico, deben pedir que le hagan un nivel de azúcar, usualmente si tiene más de 40 años o si tiene factores que lo ponen a riesgo para ser diabético. Factores que lo ponen en riesgo, pues una herencia. Si papá, mamá, tío o abuelo es diabético, pues la incidencia de este paciente a ser diabético es mayor. Si el paciente está sobrepeso o obeso, la incidencia es mayor. Si el paciente tiene presión alta, tiene una mayor incidencia de diabetes. Si el paciente ha tenido un infarto al corazón, una trombosis cerebral o padece de una enfermedad de las arterias de las piernas, de una neuropatía, tiene una incidencia mayor de ser diabético. Si el paciente tiene enfermedad renal, tiene una incidencia mayor de ser diabético. De otra forma, también hay síntomas que se asocian a la diabetes, como una sed frecuente, orinar frecuente, despertar por las noches a orinar, bajar o aumentar de peso, puede ser las dos. Y esto darían síntomas, pero usualmente el diagnóstico está dado por un paciente que va a su médico, le hacen un nivel de azúcar y en ayuna, queriendo decir en ayuna 8 horas sin comer, tiene un valor de azúcar en sangre mayor de 126. O si le hacen un nivel de una hemoglobina glicosilada, que esto quiere decir una hemoglobina azucarada, una hemoglobina que se azucara. Usualmente la hemoglobina se le pega al azúcar y en un % menor al 5 es normal. Pero cuando hay más azúcar se pega más la azúcar a la hemoglobina y cuando tiene un valor igual o mayor a 6.5 puede ser diabético y esto mide una trayectoria de 3 meses. Pero es también importante que mientras más alta esté, más riesgo hay para tener problemas en los ojos, para tener problemas en los riñones, para tener problemas en los nervios, que esto es lo que se llama el daño microvascular. Cómo el azúcar poco a poco
que la gente está más preocupada si orino o no orino mucho, o si me sube mucho el azúcar, debe estar más preocupada porque ese nivel alto va a estar dañando poco a poco y sin yo darme cuenta, daño en los ojos, en los riñones y en los nervios de la pierna, de tal forma que la causa más común de ceguera en Puerto Rico y Estados Unidos es diabetes. Esa es la causa más común. La segunda es glaucoma. Y algunos pacientes diabéticos tienen glaucoma y diabetes, más seguro para tener diabetes. La segunda razón también que da daño en el riñón. Posteriormente a mí o en una de estas entrevistas me imagino que vas a hablar con los nefrólogos. Sí. Y la causa más común de daño renal que llegue a diálisis es diabetes. Los nervios, la primera causa de neuropatía es diabetes. También puede ser alcohol, anemia perniciosa, tiroides, envenenamientos tóxicos, medicina. Pero la causa más común de neuropatía es diabetes. Hago un paréntesis buscando poder definir la diferencia entre microvascular, fíjese, y otro término que usamos, macrovascular. Entonces, pregunto, la parte macrovascular, ¿cuál sería? Sí, voy a regresar un segundo a micro, porque todo lo sabe en la escuela microscopio para ver qué, cosas pequeñas. Cuando hablo de microvascular, estoy hablando entonces de arterias pequeñas. Macro, como me estás preguntando, ahora son arterias grandes. Exacto. Vamos, el ojo es un órgano chiquito, pues obviamente va a tener una arteria chiquita. Exacto. ¿Ok? Y los riñones. Exacto, los riñones es un órgano pequeño, pues obviamente va a tener unas arterias, venas pequeñas. Ok, macrovascular. Macrovascular son arterias más grandes. Son principalmente las arterias del corazón, donde la diabetes es la primera causa de infarto en Puerto Rico. La segunda macrovascular son las arterias del cerebro, donde la diabetes aumenta la incidencia de trombosis vasculares en el cerebro de 2 a 4. Esa es la segunda macro, trombosis cerebral. Los pacientes que pierden el habla, que se les vira la boca, que tienen una mano, una pierna que no pueden mover, que tienen defectos neurológicos grandes porque le está afectando las arterias grandes de la cabeza. Y macrovascular son las arterias grandes de las piernas. A esto se le llama la enfermedad periferoarterial, que el diabético, además de que es la primera causa de infarto, la primera causa de diálisis en un paciente, es la primera causa después de 40 años de amputación de pierna, porque antes de eso es fumar. Pero imagínense en el riesgo tan grande que tendría una persona que además de diabetes fuma, porque entonces tendría un factor, fumar para trombosis cerebral, fumar para el corazón y fumar para las piernas, además de la diabetes. O sea que fumar es algo que no deberían hacer los pacientes diabéticos, pero dejar de fumar es fácil de decir, difícil de hacer. Por lo tanto, tenemos que buscar ayuda médica cuando queremos hacer esto. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuánto tiempo debe pasar para él tener síntomas relacionados a enfermedad microvascular? Usualmente es de 5 a 7 años, pero hay pacientes que podrían presentar, por ejemplo, con neuropatía y luego desarrollar la diabetes, a pesar de que la neuropatía era secundaria a la diabetes. Pero lo usual es de 5 a 7 años en el paciente tipo 1. Tipo 1, que no es el que estamos hablando. El tipo 1 es el del niño. Que es el del niño adolescente. Pero en el tipo 2 puede presentar con daño en los riñones, daño en los ojos, daño en el corazón, daño en la arteria. Y entonces que te das cuenta que es diabético, porque regreso a lo que hablamos anterior, que la mayor parte de los pacientes diabéticos no tienen síntomas. Es cuando te llegan a tu oficina y te traen un azúcar de un laboratorio que se le envía a casi todo el mundo y el médico te dice: tú viniste para un catarro, pero mira cómo tienes el azúcar aquí. Y por eso, como no tienen síntomas, un paciente puede estar 5 o 10 años con diabetes sin saberlo, y su presentación, por ejemplo, una de las presentaciones es infarto. Cuando tú tienes un paciente con infarto que no tiene historial de diabetes, 66% al primer año ya tiene el azúcar alta.
Pero no es que fue que el infarto le subió el azúcar, es que tenía la herencia, los factores, y luego entonces que tú le haces el diagnóstico, lo diagnosticaste primero de infarto y después de diabetes. Que puede ser un infarto al corazón o puede ser Infarto un al infarto corazón, al infarto al cerebro, ¿cierto? Muy bien. Hago este paréntesis para que hablemos sobre lo que también impacta de manera importante, además del fumar, además del sobrepeso, además del factor genético, lo que es tener el colesterol elevado. A eso le llamamos enfermedad dislipidémica. Enfermedad dislipidémica. ¿Cómo eso impacta al paciente diabético? Bueno, el paciente diabético tipo 2 es un combo. El paciente que es diabético tipo 2, pues también tiene presión alta y también tiene dislipidemia. La dislipidemia característica del paciente diabético es un nivel de colesterol HDL, que es lo que conocemos como el colesterol bueno, bajito. Un nivel de triglicéridos alto, mayores de 150. Y también puede tener el LDL alto, que es el colesterol malo, pero la dislipidemia básica es HDL bajo, triglicérido alto. ¿Y cómo esto impacta? Porque la hipertensión también es una causa de infarto, es una causa de fallo renal, es una causa de trombosis. El colesterol es una causa de enfermedad del corazón arteriosclerótica, enfermedad cerebral y enfermedad arterial. Así que se unen para dar el daño macrovascular al paciente diabético, que por eso es que el paciente diabético es el más común que de infarto, trombosis y que tenga amputación en la pierna. Seguro. Esa definición que usted acaba de dar, que la diabetes es un combo en cualquiera de sus formas, realmente me parece muy apropiada para nuestro público. ¿De qué manera un paciente ya diagnosticado con diabetes puede buscar ayuda? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El paciente que tiene diabetes o el que no tiene diabetes, que le chequeen el azúcar, ¿verdad? Pero el paciente debe ir a su médico primario, que debe ser el médico general, el internista o un médico especialista, y debe, para que lo atiendan y le ayuden y le expliquen los factores básicos de tratamiento. El factor básico de tratamiento para controlar el azúcar es un plan alimentario adecuado, es tener una buena nutrición, hacer ejercicio, salir de la inactividad. Pero si tengo diabetes, tengo riesgo a estas otras enfermedades. Así que si voy a comenzar a hacer ejercicio, debo hacer 10 minutos 3 días a la semana y cada semana ir aumentando poco a poco hasta que logre hacer 45 minutos a una hora, 5 días a la semana. Así que patrón de nutrición. Y como le dije que era un combo agrandado, hay que recordar que tiene que ir al dentista cada 6 meses, que tiene que ir al oftalmólogo una vez al año y le tienen que mirar el fondo de ojo para saber si tiene daño en los ojos ya, que se puede presentar desde el comienzo, que tienen que chequearle el análisis de la albúmina creatinine ratio en la orina para saber si tiene enfermedad renal, así que si la tiene, tiene que ir al nefrólogo. Si tiene enfermedad cardíaca, tiene que ir al cardiólogo. Y entonces hay agentes orales que pueden ayudar al control del azúcar. Estos agentes orales, pues... Agentes orales son agentes por boca. Sí, las pastillas, que van a depender cuál es la mejor dependiendo qué paciente tengo de frente. O sea que no es una pastilla para cualquiera ni una inyección para cualquiera, porque dependiendo de las condiciones que tiene ese paciente es que yo puedo utilizar el tratamiento. Okay, perfecto. ¿En qué pacientes la insulina está indicada? En el diabético tipo 2. En el paciente diabético tipo 2, alrededor de un 30-35% está en insulina. Es posible que ahora en el futuro sea un % menor, porque tenemos unos agentes que bajan de peso y quizás va a haber un % menor en insulina. Pero según el paciente va aumentando el tiempo que tiene con diabetes, según el paciente permite que esa azúcar
alta se mantenga en sangre elevada, esto daña las células beta del páncreas. Y si no hay células beta, va a pasar entonces a como si fuera un tipo 1. Doctor Jiménez, la realidad es que al escucharlo hablar y a través de todas nuestras experiencias, diabetes realmente es una enfermedad de una alta complejidad. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy. A ustedes les doy muchas gracias por estar con nosotros y les invito para una próxima ocasión en nuestro podcast de Medicina Interna.